es el trabajo? Creo que es una pregunta que no nos hacemos y gran parte del pensamiento social y económico contemporáneo latinoamericano muy particularmente, y de las políticas públicas y de los programas de gobierno y de las acciones del gobierno, están atravesados por la falta de reflexión sobre este tema. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el empleo asalariado, es decir, ir una determinada cantidad de horas a un establecimiento y recibirle un salario estipulado por una ley, por un convenio colectivo. El trabajo no son también las tareas de cuidado que realiza una persona, sobre todo una mujer, en su casa, con su familia. El trabajo no es también la venta ambulante o la recuperación de residuos sólidos urbanos. Estudiar no es también trabajar. El arte, eso no es trabajo. Creo que no hacernos esta pregunta hace que pensemos en los cada vez más estrechos márgenes de un capitalismo que ya no existe, que es el capitalismo del pleno empleo. Es decir, si confundimos trabajo con empleo, si reducimos el concepto de trabajo al concepto de empleo, y si seguimos aspirando al pleno empleo como el ideal socioeconómico para nuestros países, tenemos dos problemas. Uno es que nos privamos de la creatividad de pensar en formas alternativas de trabajo con relaciones más humanas y ecológicas, pero ese no es el principal. El principal problema es que vamos a fracasar, porque a ese mundo de posguerra no se vuelve. Al pasado no se vuelve. Las condiciones estructurales, materiales de la globalización capitalista son completamente distintas. Y es llamativo porque, hablando con dirigentes políticos, con economistas, con personas que tienen altas responsabilidades o tuvieron altas responsabilidades institucionales, sobre todo hombres y mujeres formados en otra etapa histórica, este tema, no quiero sonar petulante, pero pareciera que no les entra. Y los principales indicadores que se utilizan tienen que ver con la tasa de desempleo, la creación de puestos de trabajo, sin ver la calidad o las características de ese trabajo. Si nosotros vemos lo que ha sucedido, por ejemplo en la Argentina, pero en casi todos los países, hoy acá tenemos una tasa de desocupación del 7%. Bueno, es un número, podríamos decir, aceptable. Pero si vemos la calidad de ese trabajo, si vemos cómo está compuesta la clase trabajadora hoy, nos vamos a encontrar con una clase trabajadora partida en dos. Casi en dos partes iguales, como una naranja. La mitad con empleo asalariado registrado, 6 millones de trabajadores en el sector privado, 3 millones en el sector público, y la otra mitad en el sector informal. Después vamos a hablar un poco de estos conceptos como informalidad en el sector informal, que está compuesto por cuentapropistas y por empleados asalariados no registrados, y a eso le sumamos los monotributistas de las categorías más bajas, que muchas veces son también empleados tercerizados. Es decir, tenemos un sector de trabajadores con derechos y un sector de trabajadores sin derechos. Y dentro de este sector de trabajadores sin derechos, una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que desarrollan actividades sin patrón. Insisto, vendedores ambulantes, recuperadores de residuos sólidos urbanos, trabajadores rurales de todo tipo,
que no están como jornaleros o como peones de un terrateniente o de un empresario. Hay una variedad de oficios que después por ahí vamos a repasar y que es el universo que nosotros denominamos economía popular, pero sin lugar a duda en la Argentina y sobre todo en el resto de América Latina son una proporción significativa y en muchos casos la mayoría de la clase trabajadora. Entonces, pensar el mundo del trabajo desde una concepción centrada en el empleo, sobre todo en el empleo privado, tiene algunos problemas. Pero también pensar el mundo del trabajo únicamente desde una concepción centrada en, si se quiere, la productividad o lo mercantil. Y de nuevo la pregunta, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es trabajar? Y pienso que podríamos poner muchas definiciones y tendríamos que buscar alguna definición de consenso. Porque si es cualquier actividad o cualquier esfuerzo humano que produzca algún tipo de valor, algún tipo de bien social, y entra en una cantidad de actividades que hoy nuestras estadísticas no contemplan. A mí siempre me llama la atención cómo con el avance del movimiento de mujeres en nuestras estadísticas sigue figurando una cantidad enorme de trabajadoras de cuidado, de mujeres que realizan tareas de cuidado en sus domicilios, ni siquiera como desocupadas, como inactivas. Casi una humillación, inactivas. No forman parte de la población económicamente activa, es decir, como si no aportaran ningún valor a la sociedad. Así figuran en la Argentina, así figuran en muchos países de América Latina. Eso no es trabajo. Entonces, si redefinimos el concepto de trabajo con una perspectiva más amplia que la perspectiva empresaria o la perspectiva mercantil, nos vamos a encontrar con un montón de situaciones en las que hay trabajadores y hay trabajadoras que trabajan pero no tienen derechos, que trabajan pero no tienen remuneración, que trabajan pero no tienen salario. Y tal vez si empezamos a pensar la sociedad desde ahí, desde los trabajadores y trabajadoras y desde su realidad material, y no desde esa sociedad que quisiéramos que fuera, ¿no? Desde una suerte de utopía regresiva, que tampoco es tan utópica, una utopía regresiva del pleno empleo, que no sucede y que no va a suceder, de un neodesarrollismo que no le ha llegado a todos nuestros pueblos y que no ha logrado que exista trabajo con derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, aunque sí ha logrado mejorar muchos indicadores, ¿no? Esto no es una crítica general, sino particular sobre este punto. Tal vez si pensamos las cosas desde las condiciones reales, objetivas, materiales del trabajo hoy en América Latina, en la Argentina puntualmente, hablando de mi país, tal vez encontremos soluciones más eficaces, más creativas, más latinoamericanas a nuestros problemas y a los problemas de nuestros pueblos. Cuando me invitaron a dar esta charla, un compañero me sugirió que retomase desde los teóricos de la dependencia o particularmente desde Pepe Nun y su concepto de masa marginal. Vamos a repasarlo brevemente, aunque no me interesa tanto hacer una conceptualización cientificista, sino evaluar algunas situaciones de la realidad efectiva. Pero sí es interesante cómo Nun, hace ya varias décadas, planteaba esta idea de la masa marginal para explicar cuál era la función de la superpoblación relativa en esta fase histórica, ¿no? La fase histórica del capitalismo monopolista o diríamos hoy de la globalización capitalista. Cuando Marx desarrolla la teoría de la superpoblación relativa,
le asigna a esta superpoblación una función. Y esa función era la de ser el ejército industrial de reserva. Es decir, sostener los salarios en un nivel que permitiera una óptima tasa de ganancia para las empresas y además permitir que en los ciclos de mayor actividad industrial existiera una reserva de mano de obra dispuesta a trabajar. Esa era la función de la superpoblación relativa cuando Marx escribe El Capital. Y deja muchas pistas que en un recaba para mostrar que en cada modo de producción o en cada formación económica social había superpoblación relativa con otras funcionalidades. Y es interesante pensar por qué se habla de superpoblación relativa, por qué Marx habla de superpoblación relativa y no de superpoblación. Porque de alguna manera es un diálogo con Malthus, que, si uno recuerda esa famosa frase donde él describía que la población se reproducía geométricamente y los alimentos se producían aritméticamente y preveía una gran crisis alimentaria por la tasa de reproducción de la población y planteaba, ¿no?, que básicamente había que castrar a los pobres, Marx le contesta planteando que la superpoblación siempre es relativa a algo. La superpoblación puede ser relativa al espacio físico. Entonces, si en una pequeña habitación hay una persona por cada 20 centímetros, hay una superpoblación física. La superpoblación puede ser en relación al oxígeno, ¿no? En una determinada cantidad de oxígeno no la puede respirar una determinada cantidad de personas. O puede ser en relación a las necesidades de un determinado modo de producción. Es decir, es superpoblación relativa a las necesidades del capital. Cuando Nutt plantea el concepto de masa marginal, básicamente lo que dice es que la superpoblación relativa en la fase del desarrollo capitalista que la analiza se desdobla en dos sectores diferenciados. Uno que sigue operando como ejército industrial de reserva, que sigue cumpliendo la misma función, y otro que se convierte en una masa marginal, es decir, que pasa a ser afuncional, que no cumple una función en el proceso de acumulación capitalista. Y él además profundiza esta idea diciendo que puede ser incluso disfuncional, que puede incluso convertirse en una suerte de molestia para el proceso de acumulación capitalista. Se llama masa marginal. Después hay otros teóricos que le ponen otros nombres. Pero detrás estaba la misma idea, que trataba de confrontar con una tendencia que podríamos denominar de un hiperfuncionalismo, que es propia de la mentalidad del marxismo mecanicista o incluso hoy de los libertarios, ¿no? El pensamiento descarnado y abstracto en el que hay que buscarle una funcionalidad dentro de un sistema de ideas a cada cosita que pasa, ¿no? Los libertarios lo hacen con el sistema de precios como señales del mercado, y los marxistas mecanicistas con las relaciones de producción. Entonces, el más aislado de los artesanos indígenas en realidad son parte de las cadenas de valor de las multinacionales. Y con estas ideas intentan darle coherencia a un sistema que no cierra por ningún lado. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad para el proceso de acumulación capitalista de que haya en todo el mundo miles de millones de hombres y mujeres que no tienen inserción en los procesos de agregado de valor, o que, también parafraseando a Marx, al no estar trabajando con medio de producción idóneo, no tiene una productividad significativa
que no se pueden insertar como consumidores en los segmentos donde se reproduce el valor a mayor velocidad. ¿Cuál es el sentido? ¿O hasta cuánto le sirve? ¿No llega un punto en el que eso pasa a operar con otra lógica? No es la pregunta más importante, por eso les decía, no me interesa tampoco hablar de la funcionalidad, disfuncionalidad o afuncionalidad de la masa marginal, sino de su situación material y efectiva, porque detrás de ese nombre, detrás de ese concepto o del concepto que utilicemos, están nuestros pueblos. Una conceptualización que podemos utilizar, por ahí inspirada más en el Papa Francisco, es que estamos atravesando una etapa que podríamos llamar el capitalismo del descarte. Se descartan las cosas, se descartan las personas, se descarta la naturaleza. Algunas cosas se usan y se tiran y otras cosas ya no tienen utilidad desde el día de su nacimiento. Entonces nacen descartadas, ¿no? Un capitalismo del descarte, donde la carga de la injusticia social, el rostro de la injusticia social cambia y pasa de ser el rostro de la explotación al de la exclusión. Podríamos decir la exclusión como injusticia paradigmática del capitalismo del descarte. Junto a la degradación ambiental y los niveles extremos de alienación, con la tríada de los grandes males de la época. Si nosotros vemos lo que pasaba en los 60, 70, todo el mundo, ¿no? Incluso las grandes luchas y los grandes procesos de transformación revolucionaria antes en la historia, con salarios reales bastante más altos de lo que hoy tienen trabajadores asalariados del sector privado, tenían que ver con la explotación, es decir, con el hecho de que hubiera una clase que extrajera el tiempo de trabajo de otra, que viviera de otra, ¿no? Y la explotación no se medía ni se mide por la precariedad de la situación laboral, sino por este hecho, ¿no? De estar trabajando de manera subordinada. ¿No? Qué lejos que estamos de eso, que hoy parece un lugar común, casi culpabilizar al que no tiene un trabajo en el sector privado, que no es un asalariado, y hacer una suerte de oda a empleos reiterativos, no creativos, incluso insalubres, como si fueran el máximo ideal al que pueda aspirar la humanidad. Es decir, ha cambiado el eje. Cosas que antes se consideraban explotación, hoy son casi un privilegio, ¿no? Eso a veces no somos conscientes de esa situación. Entonces naturalizamos que trabajar 9 horas en un depósito sin luz por un salario que permite apenas subsistir es una buena señal de una economía saludable. Porque es empleo registrado, porque es para una empresa del sector privado. ¿Y por qué naturalizamos eso? Porque hay otro sector, un sector B, que ni siquiera tiene eso, que está en una situación de mayor precariedad desde el punto de vista laboral. Entonces, a este fenómeno en el que este sector B, de manera permanente, ya transgeneracionalmente, está descartado, no solamente del mercado laboral, sino del mercado inmobiliario, y va quedando cada vez más descartado, incluso del hábitat natural, si es un hombre, una mujer, una familia de la ruralidad, por el avance de la frontera del agronegocio. Esta lógica
del descarte crea nuevas categorías y nuevos sectores sociales. ¿Cuál es la respuesta de los descartados frente a esta lógica del descarte? Los descartados resuelven lo que no resuelve el mercado laboral tradicional o el mercado inmobiliario tradicional. Se inventan su propio trabajo, se inventan su propia vivienda en la más absoluta precariedad. Es cierto que en muchos casos, digo porque esta es una crítica que en algunos intelectuales se escucha a menudo a nuestra posición, el trabajo que nuestros compañeros y compañeras del sector de economía popular, que es el concepto que utilizamos, inventan, integra cadenas de valor, incluso de empresas multinacionales. Pero eso no quiere decir que existe una suerte de board de empresarios, de CEOs, que se juntan a ver cómo crean al sujeto cartonero o cómo crean talleres clandestinos de costura en 11. Es una mala caracterización. Esa caracterización lleva a malas estrategias. Porque es una caracterización moral. Busca una respuesta o una explicación moralizante al escándalo o a la terrible situación social que vivimos. Y aunque desde luego hay un componente moral, no hay que comprender la situación así, desde ahí. Digamos, no hay que empezar con la atribución de responsabilidades y después hacer un razonamiento. Hay que hacer un razonamiento y después ver cuáles son las responsabilidades. Y las responsabilidades de los sectores concentrados del poder económico existen, pero son un poco más sutiles e indirectas que la de crear formas abyectas de trabajo. Hoy, en todos los sectores industriales, existe la tecnología, existe la maquinaria para sustituir el trabajo humano extensivo, si se quiere. Por ahí está un poquito más el problema. Pero como les decía, los descartados inventan su propio trabajo, van buscando vericuetos, individual o colectivamente, y esos vericuetos, esas actividades que crea el pueblo pobre como sustitutivo del trabajo asalariado, esos vericuetos, esas tareas, esas actividades que crean los que no tienen nada que vender que no sea su fuerza de trabajo, pero no hay nadie que quiera comprársela, que no son ni propietarios ni proletarios. A eso nosotros llamamos economía popular. Y que tiene como característica fundamental que su desarrollo se basa en el trabajo y no en el capital. O para decirlo de otro modo, que el medio de producción fundamental es la fuerza de trabajo. Y el resto de los medios de producción son, si se quiere, extremadamente rudimentarios, son intersticios urbanos, son zonas grises, y si uno va, son parte del mismo descarte del sistema. Y podemos poner ejemplos de los sectores más organizados de la economía popular o de los sectores más dispersos, porque es interesante diferenciar la economía popular organizada, donde existe elementos de cooperación y de funcionamiento colectivo, y la economía popular dispersa, que es fundamentalmente familiar, individual, o incluso que tiene formas de organización jerarquizada, en el mal sentido. Pero para llevar un ejemplo del lo más avanzado, si se quiere, que es las empresas recuperadas que hay en varios países,
siempre, si uno ve siempre, son empresas que desde el punto de vista de su tecnología son obsoletas. Es decir, no son producto de una revolución expropiadora de los medios de producción, sino prácticamente del descarte del capital sobre una determinada planta, fábrica, que ha perdido valor desde el punto de vista de su capacidad de generar ganancias. Ya no sirve para nada, o sirve muy poco, o sea, es material de descarte, y primero fue el descarte y después fue la recuperación. Esto es importante plantearlo para no romantizar, ¿no? Hay como dos cosas que no hay que hacer. No hay que romantizar, y por eso el concepto de economía social lo tomamos con muchas pinzas, ¿no? Porque muchas veces se utiliza como para romantizar una situación que es producto de la exclusión. Nosotros consideramos que es muy marginal en la sociedad las experiencias de lo que se llama economía social, que son grupos que desarrollan actividades laborales, o por lo menos de economía social como actividades laborales, ¿no? Que desarrollan actividades laborales a partir de relaciones de cooperación no mercantilizadas por libre voluntad. Que eso es muy marginal. Puede haber algunos grupos, pero en general no forman parte de los sectores populares, son grupos ultra ideologizados y son muy chiquitos. Masivamente los sectores populares, si desarrollan actividades que pueden denominarse de economía social, es porque previamente sufrieron el descarte, porque no tienen acceso al mercado laboral tradicional. Entonces, hay que hacer una primera distinción. Después, con el tema de economía solidaria, la economía popular en un primer momento de su aparición, mucho de solidaria no tiene. En general es bastante salvaje y despiadada en su competencia entre los distintos integrantes o trabajadores. Si uno ve las imágenes y uno observa correctamente cómo se organiza una feria, una gran feria, o cómo se organiza la calle entre los vendedores ambulantes, o cómo se organizan los cartoneros en un basural, y la verdad es que inicialmente eso es muy violento. Son los juegos del hambre, es la lucha por la subsistencia, esa es la primera fase. El descarte lo primero que es la lucha por la subsistencia, es la desesperación. No es solidario, no es social, no es lindo, es la forma de subsistir. Y no se hace en el marco de una sociedad caracterizada por el amor, la fraternidad y la armonía, sino una sociedad muy individualista que permea todas las clases. Entonces hay una primera fase en la que los descartados buscan la subsistencia y en general lo hacen en manera individual, familiar o en pequeños grupos. Por eso muchas veces hay una estructuración mafiosa de la economía popular. Hay un segundo momento posible, no necesario, pero posible, en el que existe una intervención militante. Y es un segundo momento que podemos llamar de resistencia. Una intervención militante que puede nacer del propio sector de los descartados, que puede venir de otra clase social, que puede darse en miles y múltiples formas, pero que fundamentalmente establece entre los hombres, las mujeres, que participan de una determinada actividad en un determinado territorio primero, después a escala local, después a escala nacional, por rama de actividad, que establece sí determinadas pautas de cooperación y determinadas formas de mejoramiento de la actividad, es decir, una actitud de resistencia frente a una situación que nadie eligió. Y cuando yo al principio digo los compañeros inventan el trabajo, también puede sonar romántico. Lo decimos así para contrapesar la otra desviación, que es eliminar cualquier agencia del sujeto popular. Es decir, es simplemente una víctima de las circunstancias.
hay una voluntad de enfrentar el descarte a través del trabajo, porque hay otras alternativas al trabajo, y todos sabemos a qué me refiero, en nuestras sociedades para subsistir. Entonces, les decía, hay una primera fase de subsistencia y una segunda posible de resistencia a partir de una intervención militante, donde se empieza a formar un colectivo y donde empieza a aparecer esta fracción de economía popular organizada, que en general en nuestras sociedades es minoritaria, pero creciente. Y donde empiezan a aparecer relaciones más parecidas a esta idea de la economía social, solidaria, comunitaria. Y después hay una tercera fase posible, tampoco necesaria, y en la que personalmente yo mucho no creía, pero que lo voy viendo cada vez más, que podría decirse una fase de consolidación, de transformación, de proyección, donde los compañeros y compañeras que pertenecen a una determinada actividad, a una determinada rama, a un determinado grupo de trabajo, no se van a hacer ricos, no van a desarrollar un gran emprendimiento, porque eso sería también una suerte de capitalismo social que no es que no me gusta, no puede pasar porque no hay capital. El capitalismo sin capital no existe. Pero pueden ser más felices. Y eso lo tenemos bastante medido. Es decir, si un grupo de trabajo de economía popular organizada funciona más o menos bien y permite un ingreso más o menos adecuado en relación al salario medio de una determinada sociedad, la gente es más feliz que trabajando en una empresa privada o en el sector público. Es más feliz. Eso sería como una tercera fase. Y además podemos plantear de que hay otras productividades alternativas, que no son las productividades o la productividad mercantil, que es una productividad ambiental, ecológica. Es decir, en general la economía popular no genera daño ambiental y en muchos casos lo revierte. Y hay una productividad obviamente social y cultural, porque la economía popular, el sector popular, es, si se quiere, la última frontera frente a situaciones de degradación como la criminalidad violenta y la narcoestructura. Ya después no hay otra barrera. Entonces tiene una productividad social, cultural, ambiental, que, y ahí sí volvemos a pensar las funcionalidades, disfuncionalidades o en las sociedades que queremos, que tiene que ser remunerada, que tiene que ser compensada económicamente. Y acá viene un poco las discusiones que van a ir en la última parte de la que ahora vamos a llegar, ¿no? De cuál es el modelo económico posible que incluya a todos y todas en un marco de humanidad básica, ¿no? En una Latinoamérica humana. Lo que podría haber un bemol en esta idea de que no hay una economía social, comunitaria, o en un primer momento podría haber un bemol en el sector de los pueblos originarios. Desde luego hay pautas ancestrales de los pueblos originarios que operan de manera comunitaria. Pero en las zonas suburbanas se aplica la explicación que di anteriormente. Quería aclarar esto porque es importante reconocer que esas formas comunitarias existen y siguen teniendo vigencia en muchos territorios de nuestra América. Pero en términos de masividad, en las grandes urbes, la pauta fundamental es la economía popular dispersa y que tiene estas complejidades y esto que describo descarnadamente, ¿no? de la lucha por la subsistencia. Cuando hablaba de una intervención militante para la segunda y tercera fase,
nosotros hemos visto algo que funciona y algo que no funciona. Lo que no funciona son los pequeños proyectos. Lo que funciona son los grandes movimientos populares. Puedo dar muchísimos ejemplos. La CETEP y ahora la UTEP en Argentina, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Hay una lista de ejemplos que después voy a pasar. Pero son los grandes movimientos los que permiten sostener en el tiempo experiencia de economía popular organizadas con cierta masividad y cierta estabilidad. Porque hay un problema de poder detrás de esto, de poder político, de poder, de capacidad de lucha y de resistencia. Y voy a decir algo que tal vez es contraintuitivo y suene duro, y tal vez incluso sea una exageración, porque no siempre es así. Pero la economía popular organizada, esa que puede hacer más felices a las personas, esa que puede ser, incluso sostenerse en el tiempo, no es autárquica, no es autosustentable desde el punto de vista económico, requiere subsidios de manera constante y permanente. Requiere un flujo constante de ingresos para sostener el salario de los trabajadores. En una proporción que podemos estimar en el 50%. En el 50% del salario mínimo de cada una de las personas que desarrollan su tarea en la economía popular. El otro 50% sí puede ser producto de la actividad propia de la economía popular. Esto es una generalización, desde luego es una generalización burda, como toda generalización, pero es para darse una idea y por lo menos hacer una hipótesis, plantear una hipótesis. Es muy tramposo y muy injusto plantearle a los compañeros que tienen que pasar del descarte absoluto a crear empresas sin capital que sean comercialmente sustentables. Es una gran injusticia. Y además es imposible, salvo que, por ejemplo, hay experiencias en el sector rural donde si se entrega tierra suficiente, maquinaria suficiente, desde luego va a ser sustentable. Pero, insisto con esto, en la generalidad no son experiencias que puedan sostenerse sin un proceso permanente de redistribución. ¿Y de dónde tiene que venir ese elemento redistributivo? De las grandes rentas, de las grandes fortunas por un lado y de los sectores de alta rentabilidad de la economía. Y esta pelea redistributiva, ¿quién la va a dar? Los sindicatos de trabajadores asalariados no la van a dar, porque la van a dar por los salarios de sus afiliados, sus trabajadores representados, cosa que está muy bien. El Estado tal vez durante un tiempo, pero no todo el tiempo, porque en el sistema que tenemos hoy hay alternancia. Le dan los movimientos populares. Si no están, no la da nadie. Entonces los movimientos populares cumplen algunas funciones en la sociedad que todavía no están institucionalizadas como la de los sindicatos. Una es la de organizar el trabajo de miles y miles y miles y miles de personas. Es decir, una función casi empresaria, una función productiva. Efectivamente tienen que organizar el trabajo, como una cooperativa que organiza el trabajo de sus asociados, bueno, pero a escala nacional en algunos casos, a escala de masas, organiza el trabajo, más allá de las autonomías relativas que cada unidad productiva tenga, que cada grupo de trabajo tenga. Hay movimientos que organizan el trabajo de cientos de miles de personas. Tiene otra función que es sindical, que es la representación de los intereses colectivos de esa fracción de la clase trabajadora, creciente fracción de la clase trabajadora. Y tiene una función política, que es plantear un determinado modelo de sociedad. Esas son funciones que tienen los movimientos populares hoy en Latinoamérica y otras partes del mundo. Y en este tercer elemento, y con esto vamos cerrando, entramos en discusiones
que creo que son fundamentales sobre cuál es el modelo para una Latinoamérica humana, para un desarrollo integral de la patria grande, de nuestros países. Y ahí vemos que las alternativas, por lo menos las alternativas, yo puedo hablar un poco más de la discusión en la Argentina, por ahí, porque sé que en Bolivia, en Ecuador, por lo menos hubo una discusión un poco más profunda, pero en la Argentina prácticamente hay una idea de que vamos a lograr recuperar el pleno empleo en el campo nacional y popular, lo que a veces un poco livianamente se llama la izquierda. Hay una idea de recuperación del pleno empleo en el sector privado, con convenio colectivo, etc. E insisto con lo que decía al principio, eso no va a pasar, no hay ninguna proyección económica seria en la que eso puede pasar en los próximos 20 años. Es decir, yo creo que no hay ninguna proyección seria para ningún momento, pero si uno ve las tasas de crecimiento que se requerirían para generar el empleo privado necesario para absorber a la población, aún suponiendo que no hay crecimiento poblacional, no hay forma de absorber esos 9 millones que están en el sector B, si se quieren, los trabajadores sin derechos, dentro de un sector privado que hoy tiene solamente 6 millones. No hay forma. Entonces es un modelo donde no hay lugar para este sector, no hay lugar. Y el neoliberalismo tampoco, obviamente, tiene ninguna alternativa para este sector, de hecho, todo lo contrario. Lo que hoy día sostiene este sector, que son subsidios a la pobreza en general, es decir, subsidios que no le alcanzan a nadie para vivir. Porque con los subsidios que reciben los sectores más empobrecidos de nuestros países, nadie vive. Todo el mundo vive de lo que obtiene en la economía informal. Es decir, lo que obtienen, lo que nosotros llamamos economía popular y en algunas otras actividades. Nadie vive con los subsidios. Es decir, lo que hacen los estados, sobre todo lo que han creado los gobiernos populares, fueron transferencias que complementan los ingresos que obtienen las familias en el sector informal. Lo que nosotros llamamos un salario social complementario. Eso es lo que tienen otros nombres. Y no están institucionalizados y no están asociados al trabajo. Por lo cual cargan con una serie de estigmas muy jorobados y crean una falsa conciencia, no solo en los sectores de derecha o los sectores conservadores, sino incluso en los propios dirigentes del campo nacional, popular, latinoamericanista. Crean una especie de conciencia de que hay gente que vive sin trabajar, porque recibe estos beneficios. Y una idea de que recibe mucho. ¿Por qué? Porque no se muestra la vinculación que hay entre eso y el trabajo. Entonces nosotros planteamos un modelo donde hay 3 patas. Un sector público, un sector privado y un sector comunitario. El sector comunitario tiene como desafío convertir esa economía informal en economía popular organizada. Esa economía popular dispersa en economía popular organizada y con un componente comunitario. Y para eso requiere que así como el sector privado financia el sector público, también el sector privado financie parcialmente el sector comunitario. Eso que hoy parece loco no es muy distinto a lo que ha pasado durante el desarrollo de los estados de bienestar con el sector público. Solo que hoy requiere una nueva vuelta de tuerca, porque cambió la realidad. Porque el sector privado, es decir, el sector capitalista, por decirle el sector privado está mal, el sector capitalista,
se concentra, es cada vez más expulsivo y tiene rentabilidades cada vez más extraordinarias, y para que la sociedad siga existiendo y deje de operar con la lógica del descarte, los estados tienen que recuperar esa renta y aplicar esa renta al desarrollo del sector comunitario para que los descartados dejen de ser descartados. Cuando planteamos pasar del trabajo informal al trabajo comunitario, del trabajo informal al trabajo con derechos, hay que tener mucho cuidado con que no sea solamente un tema de formas. Por eso a mí el concepto de trabajo informal me parece que nos puede generar algunas confusiones que han pasado ya. Y esta confusión es que anotando a alguien en un registro se solucionan los problemas. El problema no es un problema de formas, el problema es un problema de derechos, es un problema de contenido. Es decir, con darle una categoría fiscal a un trabajador no se resuelven sus problemas de salud, no se resuelven sus problemas de salario, no se resuelven sus problemas de vivienda, no se resuelven sus problemas de derechos laborales, no se resuelven sus problemas de licencias, no se resuelven sus problemas de acceso a la recreación, a las vacaciones, no se resuelve ningún problema más que las estadísticas o tener algún vicio de legalidad. Por eso hay que pasar de una economía sin derechos a una economía con derechos. De una economía sin institucionalidad a una economía con una institucionalidad popular. Y esto implica un compromiso muy fuerte de darle institucionalidad popular al sector comunitario, al sector popular de la economía.